Muy bien, amigos de Radio América, nuevamente como cada semana, pues presentes ya en Diálogos con Franz Barrios. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio América. Buenos días, como siempre, un cordial saludo para todos. Muy bien, doctor, hoy vamos a hablar sobre un tema importante que se va a tratar en Sucre. Este próximo 5 de agosto se está convocando el 50-50 que se quiere aplicar desde el gobierno nacional, doctor, ¿es así? Así es, ese es el tema para el día de hoy, 50-50. Y para ello podemos dar como antecedente que en el discurso político de la actual coyuntura se están utilizando algunos términos que son novedosos. Estado tranca, capitalismo para todos, Bolivia, 50-50. Así es. Y entonces, viendo este glosario de conceptos nuevos, quisiéramos nosotros examinar el tema 50-50, porque precisamente es en este momento que este término se convierte en un punto central. Está ante el órgano legislativo la consideración de una ley, también es una propuesta oficial de parte del órgano ejecutivo. Todos los líderes políticos se refieren al 50-50 como un punto de partida que no implica ninguna crítica respecto al término, de tal manera que coyunturalmente 50-50 en este momento parece ser el epicentro de la narrativa y del discurso político. Por esto mismo hemos visto nosotros que sería conveniente examinar esta propuesta tomando en cuenta que, sin ser matemáticos ni especialistas en el tema, nos parece que esta propuesta política de 50-50 merece un examen más a fondo, porque nos da la sensación de estar ante un caso ejemplar de ficción, de falacia, de espejismo y de un callejón sin salida. En un sentido crítico, lo que queremos decir es que si es pertinente y absolutamente serio el uso de un término tan simple como 50-50, que da una idea de equidad, igualdad absoluta, incluso desde el punto de vista aritmético de una división de partes iguales, cuando en el fondo esa propuesta ya en términos financieros, incluso territoriales o políticos, no encaja. Es decir, una primera visión crítico-constructiva de nuestra parte es que a veces estos términos, por ser demasiado simples, se descubren precisamente como superficiales, como carentes, digamos, de la seriedad que merece un planteamiento de carácter político. Entonces, esta es la intención para examinar más las dudas que tenemos nosotros de si esta utilización de un término aritmético tiene o no coherencia, tiene sentido, tiene o no profundidad. Este es el motivo de nuestro programa de hoy, referirnos críticamente al uso del 50-50. Muy bien, doctor. Además, solo como dato, ¿no?, con lo que iniciábamos al principio del programa, es de que este 5 de agosto, justamente desde todos los gobernadores a nivel nacional, están convocando que se trate este tema en nuestro departamento, dentro de las actividades de las festividades del 6 de agosto. ¿Cuál debería ser la propuesta, doctor, de los departamentos en esta reunión frente al presidente de Estado?
Esa es la primera preocupación que deseamos expresar, ¿no? Cómo ha encantado el término 50-50 como una especie de varita mágica. Exacto. Cuando, digamos, el problema es mucho más complejo y de fondo. Por eso asumimos la posición de más bien preguntarnos y compartir esta pregunta o estas preguntas con la opinión pública a fin de discernir, de profundizar el alcance de un término. Lo sorprendente es que, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, que también ha sido candidato a la vicepresidencia con Tuto Quiroga, él toma en cuenta como epicentro el que hay que discutir inmediatamente la aplicación del 50-50. Igual referencia hacen los otros dirigentes políticos. Algunos dicen, incluso observando superficialmente el tema, de que no es todavía viable el uso del 50-50, y finalmente hasta los medios de comunicación están tomando en cuenta como un punto de partida que no se debe observar esta propuesta que proviene obviamente del presidente del país, Rodrigo Paz Pereira. La duda nuestra es que hay cuestionamientos, observaciones, necesidad de recibir alguna explicación mucho más profunda sobre este eslogan. Vamos a implementar el 50-50. Y empezamos con esta observación. La primera es que desde el punto de vista del presupuesto general del Estado, nosotros sabemos que todo el mundo está informado que ese presupuesto, que merece una ley anual, como es la ley del presupuesto general de la Nación, dicho en términos sencillos, divide el presupuesto nacional en dos grandes acápites o partes, lo que se llama el gasto corriente y lo que se llama la inversión. Y se recomienda que el porcentaje que tengan que tener gasto corriente e inversión debería tener una relación de 30% para gasto corriente y 70% para inversión pública. Si esto se ha recomendado habitualmente y se tiene el cuidado de que cuando uno elabora el proyecto de ley para el presupuesto general de la Nación no tienen que sobrepasarse del 30% en gasto corriente, se supone que el 70% en realidad, en términos más sencillos, es la disponibilidad de recursos financieros para que todo el país, a partir de las políticas de inversión o productiva o social del Estado, se hagan, por un lado, desde el nivel central, pero también esa inversión se pueda reproducir a nivel departamental y municipal. Esta es la primera información que es el punto de partida para nuestro examen crítico. ¿Cómo encaja esa relación del 30-70 para hablar ahora del 50-50? Nadie, pienso yo, que esté planteando que el presupuesto general se va a dividir en dos, porque sería aumentar la burocracia, el funcionamiento del Estado y disminuir gravemente, digamos, el rubro de la inversión pública. Entonces, la otra alternativa elemental, por eso la pregunta y la duda, es que si se habla de 50-50, seguramente se está sugiriendo que sea la parte de inversión pública la que tenga que dividirse en dos, 35-35 por decir así, suponiendo que 35% tendría que ser manejado por el nivel central, por nivel nacional en inversión pública, productiva y social,
y que el otro 50% pueda ser utilizado como inversión en los departamentos y los municipios. Solo con este simple razonamiento es que no está dicho claro, porque no lo han propuesto de esa manera. Claro. O ese 50% es dividir el presupuesto en mitades, eso no puede ser, o simplemente el 70% convertimos como una unidad de 100 y dividimos ese 70% en 50-50, quiere decir en 35-35. Así es. Esa es una primera duda, porque sería, desde el punto de vista político, no aritmético, absolutamente difícil de elaborar un presupuesto general simplemente dividiendo en dos partes iguales, digamos, el gasto de inversión pública para el nivel nacional y para el nivel subnacional. Se puede entender como una demanda legítima esta división paritaria de una naranja partida en dos para la parte de inversión, pero eso choca inmediatamente con la realidad, porque las necesidades de inversión pública, productiva o social no son divisibles en dos partes iguales cuando no se toma en cuenta la dimensión de esa inversión pública a nivel nacional y a nivel departamental. Un solo ejemplo claro. Cómo los departamentos, con el 50% que les correspondería, podría cada departamento hacer obras estratégicas que tienen un costo y un alcance nacional. Una doble vía, por ejemplo. Pongamos casos concretos ya proyectados. Se está pensando en una doble vía Sucre-Potosí. Eso correspondería, nos preguntamos, a una transferencia de que esa carretera debe ser financiada por el gobierno departamental de Chuquisaca y de Potosí, o por los municipios de Sucre y de Potosí, ¿no? Tendrían capacidad financiera para ejecutar una obra tan grande como es esa doble vía, que significa seguramente 100, 200 o 300 millones de dólares, por decir algo. Obras como los asfaltados, las carreteras, los tramos ferroviarios, las grandes represas, los centros energéticos nacionales para energía, por ejemplo, corresponden, aparte de, digamos, otros gastos inmensos del Banco Central, de la moneda, etcétera, a un nivel nacional. No es que estemos defendiendo en ese sentido el centralismo para justificar que el Estado debe manejar más dinero que el nivel subnacional. Simplemente lo que estamos preguntándonos es que no es aritméticamente igual la responsabilidad de encarar obras de alcance estratégico a nivel subnacional, departamental o municipal, frente a estas obras que tienen que tener un presupuesto global, nacional, que incluso no corresponda como beneficio directo a los 9 departamentos. Un corredor bioceánico, por ejemplo, puede pasar por 3 de los 9 departamentos, pero se supone que su costo, que puede ser 2.000 o 3.000 millones de dólares, por decir algo, va a beneficiar a todo el país. Si somos claros, entonces aquí hay una primera duda, una primera falencia, de que dividir en dos 50-50 en materia de inversión pública, suponiendo que hay dos partes iguales, no es lo correcto. Esa es una primera duda. Muy bien, doctor. En ese caso, por ejemplo, ¿habría tal vez una desigualdad regional, doctor, si esto llegase a aplicar? ¿Qué se podría esperar? Si el razonamiento fuera más lógico, más estratégico y no solamente numérico de oferta electoral,
para dar la idea de que va a haber igualdad entre lo subnacional y lo nacional, lo que tendría que hacerse previamente para después incluso proponer los porcentajes resultantes de un estudio mucho más profundo, es dividir en términos de funciones y competencias lo que le va a corresponder a nivel nacional en grandes obras nacionales con lo que le corresponde al departamental y municipal. Incluso en lo departamental y municipal no es igual. Pongamos ejemplos concretos. Si uno tuviera que pensar en Chuquisaca, en la transversal Juana Azurduy de Padilla, que conecta con la diagonal Jaime Mendoza, uno puede imaginarse que ese proyecto de camino asfaltado, digamos, de la transversal Juana Azurduy beneficia a varias provincias del departamento, pero no tiene el mismo costo ni la proyección de la diagonal Jaime Mendoza, que ya une Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Oruro hasta el Pacífico. Entonces son dimensiones diferentes. Entonces el tema central en este primer punto está en que no tenemos que ilusionarnos, parece una cosa que enceguece por la propuesta coyuntural de que todo es igual, todo es divisible en 50-50, partir la naranja en dos, cuando la dimensión de las cosas que hay que hacer, incluso en materia de gasto corriente, pero sobre todo en inversión, es absolutamente complejo. Son 9 departamentos, son 342 municipios y solamente un Estado nacional con funciones y competencias precisas en materia de inversión pública. No sé si me dejo entender, pero esta es una primera duda. Entonces, antes de hablar del 50-50, tendrían que haber comunicado a la población, para que participe en su conocimiento, qué están queriendo decir con el 50%. Exacto. Porque no es simplemente partir en dos partes iguales que no son iguales. Además de que esto nos llevaría más o menos a no tener, a no concretar soluciones para las regiones prácticamente, doctor. Son temas de fondo, como usted ponía, ¿no? Ejemplos de construcciones carreteras, asfaltados de las carreteras de unos sectores de la región más cortos, de otros sectores más grandes. Entonces, a ese tema, ¿estaríamos dando solución con esta aplicación del 50-50 si se fuese a dar, doctor? Esa es la duda, ¿no? Es decir, siembra duda el decir tan sencillamente 50-50 cuando vemos que el problema es mucho más complejo. En este primer punto de el tratamiento equitativo, supuestamente igual, en el presupuesto de la nación. Hay un segundo otro elemento que tampoco se ha aclarado previamente. ¿Cómo se dividiría aritméticamente ese 50-50? Se supone que por un lado para el nivel nacional y por el otro lado para el nivel subnacional, que implica departamentos y municipios, si actualmente todo el presupuesto y toda la inversión del Estado boliviano tiene ya diferencias a partir de los recursos que se obtienen para gastarlos adecuadamente a nivel nacional. ¿A qué me estoy refiriendo como segunda duda? Por ejemplo, pongamos ejemplos muy concretos. El país ha logrado conquistar desde la participación popular la famosa distribución de recursos según el número de habitantes. A eso se llama el IDH. Así es. Y eso ha fortalecido a los municipios, porque antes los municipios, antes del 95, casi no tenían recursos. Bueno, esa distribución ha sido aritmética. Entonces se ha dicho, ahora somos 12 millones de bolivianos, y se ha dicho que cada departamento tiene un número determinado de habitantes que sumando hacen los 2 millones. Por tanto,
ya en la distribución de este IDH se desiguala el país, porque 3 departamentos que son los más poblados, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, reciben como IDH, por el número de habitantes que tienen, casi el 70% de todo este ingreso. Y los otros 6 reciben mucho menos, Pando mucho menos, porque es el hermano menor, digamos, en términos poblacionales. Entonces, como 9 departamentos desiguales, donde hay 3 que son grandes y se comen la torta en un 60-70%, porque de 12 millones, sumando lo que se dice cerca de 4 millones en Santa Cruz, más de 2 millones, digamos, en el departamento de La Paz y casi 2 millones en el departamento de Cochabamba, están ya casi sobre los 7-8 millones sobre los 12. Y los otros 6 departamentos tienen el saldo de la torta presupuestaria, digamos, con motivo de este impuesto, del IDH. Entonces, la pregunta es básica. Cuando se habla de 50-50, ¿se va a partir de cero? Es decir, se borra el IDH y se vuelve a hacer la operación aritmética de decir, de 12 millones, sin tomar en cuenta la población en cada departamento, el 50% va a ser distribuido equitativamente entre 9 departamentos y 340 municipios y el otro 50% a nivel nacional. Yo creo que nadie está pensando en eso. En realidad se supone que ese 50% se va a tratar sobre la base de lo que ya está distribuido. Entonces vamos a desigualar más el país, porque los departamentos que ya tienen esa supremacía demográfica por población, que ya reciben un monto considerable, comparativamente mucho mayor que los otros 6 hermanos menores, tendrían que hacer un operativo aritmético de ahora sí la inversión, además nacional, sin tomar en cuenta el IDH, va a ser del 50%. Entonces, objetivamente estaríamos aumentando más recursos a los departamentos que ya desigualmente tienen mayor beneficio por población. Ese mismo criterio se puede utilizar por el criterio de la tributación, porque los impuestos que la población paga también se territorializan. ¿Qué quiere decir esto? Que también los impuestos que paga la población están distribuidos también por la dimensión que tiene cada departamento. Se supone que Santa Cruz, digamos, contribuye mucho más al presupuesto por sus impuestos que Tarija o que Chuquisaca. Si es así, porque el criterio es de acuerdo a los impuestos que se pagan, también deben recibir el mismo beneficio, se parece al tema del IDH, es decir, sobre esa base es que recién se va a pensar distribuir lo que sobra entre 50 y 50, pero además 50 para lo nacional y 50 para 9 y 340 municipios, no tiene mucha consistencia simplemente utilizar aritméticamente esta propuesta. No sé si me dejo entender. 50-50 no tiene asidero, no tiene racionalidad si se toman en cuenta estos elementos. Esa sería una segunda duda para un manejo previamente técnico, no para decir 50-50 como primera cosa, sino llegar incluso a ese resultado, pero tomando en cuenta las desigualdades existentes internamente en el país, para milagrosamente decir la solución es dividir en 2 partes iguales, que nunca se va a dar porque las diferencias internas del país son mucho más grandes. Esa es una segunda duda y observación. Un tercer punto también tenemos, doctor, ¿no? Así es. Pasamos a un tercer tema, simplemente como dudas, es decir, cómo encaja la división aritmética de 50-50 en un mundo tan desigual. Sabemos nosotros que parte de el sostenimiento financiero del país
dadas las condiciones estructurales de nuestra economía, dependen no solamente de la producción nacional, en términos sobre todo de bienes, más que de servicios, para lograr, digamos, un respaldo financiero a través del comercio, de la importación y de la exportación sobre todo. Para esto, el Estado boliviano acude, porque no le alcanza suficientemente lo que produce como bienes, al crédito externo. Tercera duda. Ese crédito externo, suponiendo que se aplique el 50-50, va a ser 50 para el nacional y 50 para el subnacional. Hay capacidad de los departamentos y municipios a obtener, por ejemplo, un crédito externo de 2.000 millones de dólares del BID o del Banco Mundial para asumir ya como departamentos o municipios lo que le correspondería en su 50%, acceder a esos créditos, porque los créditos no son, digamos, en términos ideales, por ser nacional solo para La Paz o para hacer el gobierno. En realidad uno se presta para obras de carácter nacional, y lo que tiene que pagar el país como totalidad es supuestamente para beneficio de las inversiones que se hacen en todo el país con ese crédito externo. Pero además hay que pagar el crédito, son obligaciones de carácter nacional que solo podrían entenderse como unidad de Estado acudiendo al crédito y pagando las condiciones que imponen esos créditos, sobre todo del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etc. Entonces, una tercera duda es, ¿estamos yendo al camino de que 50-50 es una especie de autonomía financiera para que los departamentos, como sujetos de crédito, puedan buscar canales propios de financiamiento externo? Y peor aún, los municipios, Yotala podrá hacer, digamos, un trámite de crédito externo porque quiere hacer su inversión como municipio. No tiene mucha lógica, ¿no? Entonces hay todavía espacios que no permiten esta división tan tajante, tan igualitaria superficialmente entre el 50-50. Muy bien, doctor. Hay otros puntos más, también dudas que resolver. Hay dos más que queremos destacar, digamos. Una cosa es que nosotros estamos estableciendo proyectos de carácter estratégico y proyectos de carácter nacional que se tienen que integrar. En las actuales condiciones, eso está provocando también un tratamiento desigual. Lo único que sí puede sustentarse con el 50-50 es que en todo el periodo del Estado republicano ha habido un centralismo secante de lo que se llama ahora el nivel central, o sea, el gobierno nacional, porque ellos, a través del Ministerio de Economía o de Hacienda, han distribuido, por decir así, discrecionalmente, todos los recursos al interior, a los hijos y a los nietos, digamos, de la estructura económica, social del país. Sin embargo, esta situación, que ya tiene una complejidad y una dificultad, debería diseñarse de otra manera, sin llegar a la simplicidad de decir, ahora, como la situación es desigual, es injusta, es centralista, todo se maneja en la sede de gobierno, no se compadecen con que esa desigualdad estructural del país implica no tanto una fórmula superficial de dividir en dos partes iguales lo que no es igual, sino más bien una propuesta técnica profunda, rigurosa, de planificación, de cuánto la suma de los aspectos subnacionales llegan a justificar un porcentaje determinado para compararlo con el gasto que pueda hacerse a nivel nacional. Eso no se está haciendo, entonces la fórmula es demasiado simple. Esta es la otra observación que se puede tener. En conclusión,
¿qué es lo que nosotros consideramos muy humildemente, porque es un ejercicio más que matemático, de una visión estratégica de planificación para encontrar fórmulas adecuadas a la complejidad que todo esto supone? Es que nosotros vemos que es una propuesta demasiado fácil para coyunturalmente tratar de resolver algo que no se puede resolver por esa vía. Entonces, nuestro otro punto, ya en el nivel de conciencia crítica constructiva, es que eso está encubriendo esta propuesta del 50-50, que personalmente creo que no se va a poder dar fácilmente y que nos vamos a enredar mucho más con estas desigualdades. Supone que tenemos que encarar un tema de fondo latente que no resuelve la propuesta aritmética del 50-50, que es el tema que está en curso y que no se debate directamente, porque incluso desde la emergencia del nuevo Estado en el modelo plurinacional que nació el 2006 se ha dejado pendiente. ¿Cuál es ese tema de fondo? La forma del Estado que debe consolidar Bolivia como forma de Estado innovador. Durante 180 años, Bolivia, en su forma de Estado republicano, optó por lo que se llama la forma simple de Estado, es decir, un poder centralista, vertical, unitario, no presidencialista, que no daba, digamos, un tratamiento justo a la complejidad del país. Y eso hemos vivido 180 años. Cuando se ha empezado a tocar el tema de las autonomías o la federalización, se planteó recién la necesidad de buscar otra forma de Estado que no sea esa forma que estaba vigente. Entonces, desde la participación popular otra vez y con todo el proceso de reformas que se ha tenido en el país, sobre todo con la nueva Constitución, es que llegamos a una forma de Estado que teóricamente se llama la forma compuesta. Pero esa forma compuesta tampoco no es ni chicha ni limonada, porque a lo que hemos llegado en el mejor desarrollo posible de esta nueva forma es a la descentralización y a la autonomía. Cuando han aparecido los niveles nacional y subnacional, se ha dicho el nivel nacional corresponde a la unidad de todo el país y el nivel subnacional reconoce una cualidad autonómica y descentralizada a 9 gobiernos departamentales y a 342 gobiernos municipales autónomos. Pero eso mismo, que ya está consagrada en la Constitución, esa conquista, no ha avanzado adecuadamente para consolidar esta nueva estructuración compuesta de la forma de Estado boliviano. Muchos departamentos no tienen, por ejemplo, el estatuto autonómico departamental. El caso de Chuquisaca, por ejemplo, Chuquisaca, que está por ejemplo, en camino de construirse. De las 342 municipios tampoco hay 342 cartas orgánicas que garanticen esa autonomía. Y lo interesante que ya está en la Constitución, pero no hemos hecho el esfuerzo necesario, y tiene que ver con el 50-50 después, es que cada nivel, el nivel nacional, departamental, municipal y el nivel incluso IOC, porque también se reconoce la autonomía de las naciones originarias, deberían tener capacidad legislativa. Se están haciendo, ¿no? Leyes departamentales, municipales. Deberían tener descentralización económica. Y sigue el centralismo. Seguimos dependiendo del Ministerio de Economía. O sea, el presupuesto se tiene que mandar en cierta fecha de todo lado al centro, que determina las influencias internas ya a nivel de gabinete de cómo se va a acomodar ese presupuesto con un sentido centralista, aunque ya se diga que sea compuesto.
Pero tampoco a nivel subnacional ha habido el desarrollo suficiente de buscar recursos propios en departamentos y municipios para fortalecer su capacidad financiera. Entonces, como podríamos decir, estamos a medio camino. No hay consolidación de la forma autonómica y descentralizada que podía disponer en términos de competencias y de funciones el carácter de la inversión, el carácter del gasto público para cada uno de los niveles, el nacional y el subnacional. Eso está a medio hervir, no avanza. Por eso todavía, de manera también ilusoria, algunos líderes, partidos e incluso regiones, como el caso de Santa Cruz, plantean directamente que debemos pasar a la forma federal del Estado, no solamente a la autonómica descentralizada. Pero también la propuesta de la federalización del país tendría que tomar en cuenta la diversidad de nuestro país. No es simplemente decir, bueno, federalizamos todo y entonces los 9 departamentos resultan que se convierten en estados que se, digamos, asocian como federación, como pasa en el Brasil o en los Estados Unidos, para tener la forma. Y eso implica tener su presupuesto, sus leyes, digamos, su operación separada, teniendo además una idea de que lo federal o lo nacional sigue existiendo, pero con menores atribuciones. No llegamos ni a cumplir lo autonómico descentralizado y estamos muy lejos de la federalización. Incluso la federalización no es una varita mágica que porque lleguemos a esa forma compuesta de Estado, que sería el Estado federal, vamos a igualar también las desigualdades entre departamentos y municipios. Una cosa es el municipio de Santa Cruz, por ejemplo, con el municipio de Yotala. O sea, claro, en términos presupuestarios, operativos, de atribuciones, competencias, inversiones, etcétera, no es tan fácil hablar, digamos, de que optando por una forma compuesta de Estado ya hemos resuelto. Y peor aún ahora porque se da la idea de que con el 50%, 50-50, eso por arte de magia va a igualarse automáticamente. Personalmente yo creo más bien que vamos a tener mayor complejidad, exacto, mayores líos por la total desigualdad que hay a nivel de organizaciones indígenas originarias, a nivel municipal, 340 municipios totalmente diferentes, con presupuestos diferenciados, etcétera, competencias diferentes también, o a nivel departamental. Entonces, ahí hay una especie de callejón sin salida que implica un tratamiento riguroso previo antes de que encontrar una solución. Es decir, bueno, mejor cerremos los ojos y apliquemos desde ahora el 50-50. ¿No? El 50-50 puede generar más bien mayores problemas si no se toma en cuenta un trabajo muy riguroso del manejo adecuado de la capacidad financiera que tenga el Estado boliviano para hacer esa distribución, que como resultado tendrá que ser porcentualmente posterior y que significa una preparación previa en términos de planificación, distribución territorial, organización territorial de todo el país, porque a todo que es desigual no podemos encontrar simplemente una solución así demasiado superficial, de decir ahora todo el mundo se divide en dos. Exacto, doctor. Sin duda son puntos que usted ha mencionado, son puntos que deben ser resueltos y deben incluso ser consultados desde los 9 gobernadores en esta próxima reunión. Incluso, como usted dijo, no son dudas que deben ser resueltas, que deben ser contestadas para ver también si esto es aplicable o no, y eso debería de tratarse en este próximo encuentro. El peligro que yo veo, incluso si hay reunión acá en Sucre o hay reuniones separadas de gobernaciones o de municipios, todo el mundo está convocando a esta serie de encuentros, pero sobre la base de esta ilusión de que la fórmula del 50-50 va a ser una varita mágica que va a simplificar y resolver todos los problemas,
cuando no es así. Entonces, no sé si la formalidad forzada, digamos, hacer encuentros para tratar un tema aritmético que no encaja, que no tiene racionalidad, pueda resolver los problemas de la tremenda complejidad que tiene Bolivia. Lo que tendríamos que hacer, como decía, es previamente analizar todo eso, y ya el resultado determinará qué porcentajes distributivos tienen a nivel económico-financiero. Muy bien, doctor. Eso es todo por ahora, antes de despedirse. Eso es lo que queríamos prevenir de manera muy sencilla. Merece un trabajo muy profundo, científico, riguroso, en términos incluso matemáticos, aritméticos, cuantitativos, pero incluso eso exige previamente una disciplina mucho más profunda y rigurosa desde el punto de vista político de la organización territorial del país, de la estructura estatal que debe adoptar una posición compuesta de Estado, si debe ser autonómica, descentralizada, federal, etcétera, y además de cumplir todos los requisitos que nos tendrían que hacer dar ese salto histórico, que no se va a poder dar si no es a través de una nueva constitución política del Estado, porque ese tendría que ser el mapa nuevo que nos distribuya todo a nivel político, programático, económico, financiero, etcétera, y parece que de eso estamos muy lejos todavía, agobiados más bien por la crisis social y económica que se nos viene encima. O sea, estamos queriendo aplicar una formulita sabiendo que estamos todavía en un problema muy serio y complejo en los otros órdenes. Esto es lo que queríamos humildemente plantear como dudas previas que deberían esclarecerse antes que lanzarnos a la aventura de acuerdos formales de que sean 50-50 o 49-51. Muy bien, doctor, que tenga buen día. Buenos días.